Bienvenidos. En los especiales de ProNoticias de esta semana nos ocuparemos de la maquila, los beneficios que tiene el régimen para el desarrollo de la industria en nuestro país. También la situación en la que se encuentran actualmente en este contexto de pandemia. Vamos a estar hablando con representantes del sector privado y también del sector gubernamental. Comenzamos. Y comenzando este especial de Maquila de ProNoticias, vamos a conversar con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación, Ernesto Paredes. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto de estar aquí compartiendo este tema tan apasionante como es para todos, que es la maquila. Y precisamente para conocer a fondo de los trabajos que se realizan, de cuál es la situación actual, estaremos conversando con diversos sectores y queríamos conversar con usted, que está encabezando un equipo de trabajo desde lo que hace a la actividad gubernamental y poder apuntalar también las inversiones que llegan al país y el desarrollo de este sector. Y actualmente, ¿cuál es la situación de la maquila? Bueno, en términos de inversión, actualmente bajo régimen de maquila tenemos 216 empresas maquiladoras que tienen programas vigentes. En los últimos 6-7 años el régimen de maquila se convirtió realmente en una herramienta de atracción de inversiones que utilizó justamente el gobierno para que empresas internacionales nos puedan ver a nosotros y operar desde el país, desde el Paraguay, a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces, año tras año hemos venido creciendo en la cantidad de nuevas empresas que se han instalado en el país. Nosotros desde el gobierno tenemos una política de atracción de inversiones conjuntamente con Rediex, sí. En donde la maquila es una de las herramientas que ofrece el país y el gobierno principalmente para la venida de nuevas inversiones. Desde el gobierno, lo que hoy en día, ya con 216 empresas instaladas y operando en el país, nosotros venimos realizando ciertas políticas de acciones para que estas empresas que están acá puedan quedarse, puedan trabajar y puedan sentir cómodas. ¿Cómo? Desde la simplificación y agilización de trámites, principalmente a las empresas que operan ya aquí. La mayoría de ellas son empresas que producen just in time, entonces hay que buscar simplificar los trámites de importación y exportación, y eso lo venimos realizando a través de sistemas informáticos, desarrollando nuevas plataformas conjuntamente con la aduana y con las otras instituciones que vienen trabajando en las operaciones del régimen de maquila. Y hoy en día, por esta situación de la pandemia, también lo digital es muy útil para que estos procesos de inversiones que quieran llegar al país se puedan adelantar. Claro, realmente desde el punto de vista operativo para nosotros fue algo muy importante, ya que todas las importaciones, por ejemplo, las importaciones y exportaciones de maquila, para realizar un despacho anteriormente se realizaba con papeles, hoy en día es todo digital, todo online. El empresario desde su propio negocio, su propia empresa, pudo realizar sus solicitudes de importación, exportación, y era autorizado vía digital a través de la Secretaría Ejecutiva del CENIME. Entonces ese proceso no requería de que el usuario maquilador esté presente dentro de la Secretaría Ejecutiva, sino que todo online, ¿verdad? Y un despacho ser finiquitado ya en la aduana, una autorización desde la Secretaría Ejecutiva del CENIME a un despacho finiquitado en la aduana.
¿Cuáles son los números actuales? Usted trajo algunos datos para compartir con nosotros, tomando en cuenta lo que ocurre a nivel mundial, que siempre estamos mencionando, que es una pandemia, entrada en cuarentena, corte de procesos que habitualmente se desarrollaban a diario. Entonces hubo como en algún momento un paro total de actividades para cuidar la salud. Pero, ¿qué números puede compartir con nosotros hoy? Sí. Bueno, hasta el mes de, ahí tenemos algunos números, podemos ver que hasta el mes de marzo íbamos creciendo mes a mes en relación a lo que fue el año anterior. Después, obviamente, en el mes de abril se empieza la caída de las exportaciones principalmente. Muy marcada, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque la mayoría, casi el 80-90% de las empresas han parado sus operaciones, solamente realizaban actividades de exportación, aquellas consideradas prioritarias, ¿verdad? Entonces, abril sí tuvimos un bajón. Hasta marzo estábamos creciendo en términos acumulados en un 15-16%. En abril ya tuvimos una pequeña disminución. Sí. En mayo, cuando se levantó ya hay recuperación. La fase, claro, se levantó y la mayoría de las empresas maquiladoras empezaron a operar nuevamente. Hubo una pequeña recuperación en relación a lo que fue abril, ¿verdad? Pero una disminución en términos nominales en relación a lo que fue mayo del año pasado, ¿verdad? Sí. No obstante, tenemos un optimismo y una estimación, obviamente, que junio vamos a recuperar efectivamente en relación a lo que fue mayo del año pasado. Es lo que fue mayo de este año, ¿verdad? Sí. Entonces, en junio ya las empresas maquiladoras están operando en un 60-70% de su capacidad, entonces ya va a ir creciendo esos datos de exportación, ¿verdad? Ahí vemos un promedio en lo que va del año de 44 millones de dólares. Asimismo, un promedio de exportación mensual de 44 millones de dólares, ¿verdad? Eso es en términos nominales. En la siguiente lámina podemos ver, por ejemplo, en términos acumulados, al mes de mayo, haciendo un comparativo en relación a mayo del 2019, podemos ver de que obviamente tuvimos una pequeña disminución, pero hemos exportado por más de 220 millones de dólares, que esto representa un 86% de las exportaciones acumuladas de enero a mayo del año pasado, ¿verdad? La disminución ahí fue del 26% aproximadamente, ¿verdad? También podemos observar en la siguiente placa, allí como en términos interanuales, año tras año, podemos ver de que fuimos creciendo. Hubo crecimiento, progresivo. Exactamente, y teníamos una tendencia favorable de crecimiento. También las expectativas a inicio de este año era aumentar todas las exportaciones en el 2019, pero obviamente desde el inicio de la pandemia sufrimos una pequeña disminución y los 220 millones en relación a los 722 millones de dólares del año pasado representan un 30% de las exportaciones totales, ¿verdad? La estimación para este año es llegar aproximadamente a los 650 millones de dólares, que representaría un 80% de las exportaciones en relación al año pasado, ¿verdad? ¿Tenemos más datos? Sí, en la siguiente placa podemos ver, por ejemplo, cuáles fueron las principales exportaciones por rubros en el mes de mayo. Las confecciones y los textiles fueron los principales rubros, plástico y su manufactura, segundo, y las autopartistas en tercer lugar, ¿verdad? Las autopartistas siempre encabezaban este ranking. En términos mensuales sí, en términos mensuales sí. De hecho, si miramos el acumulado, las autopartistas siguen encabezando las exportaciones de lo que fue de enero a mayo, ¿verdad? Aquí podemos ver que están en el mes de mayo, representan el tercer rubro de mayor importancia en cuanto al peso de las exportaciones. Y hay un buen porcentaje también de productos farmacéuticos, director. Asimismo, productos farmacéuticos, porque se exportaron muchos, principalmente aquellos productos relacionados con tapabocas, alcohol en gel, etcétera, que se producían bajo el régimen de maquila, ¿verdad? En cuanto a la mano de obra IPS, podemos ver que a marzo del 2020 están registradas más de 18.000
400 personas trabajando de manera directa, todas registradas en IPS. Esto en las 216 empresas maquiladoras que están operando actualmente, ¿verdad? Sí. En la siguiente lámina podemos ver de que cuál es el rubro que ocupa de las 18.446, cuál es el rubro que ocupa mayor mano de obra, el sector autopartista, con 6.787 personas dentro de IPS. Sí. Confecciones y textiles, el segundo rubro en la generación de mano de obra, 4.975. Ahí podemos ver también los servicios intangibles como tercer rubro de importancia en cuanto a las exportaciones, en cuanto a la ocupación de la mano de obra. Ese es un dato también que destaca al régimen de maquila de nuestro país. No solamente exportamos productos tangibles, sino también intangibles. Hoy en día todos los back office, los call centers, algunos call centers importantes, telemarketing, que se realiza bajo régimen de maquila, Sí. se realiza en este rubro de servicios intangibles. Nestlé Paraguay opera con sus sucursales de toda Latinoamérica, de aquí proveyendo todos los servicios de back office a sus sucursales en Latinoamérica. Entonces, ese tipo de servicio es lo que se realiza hoy en día bajo régimen de maquila, y es importantísimo. Puedes ver que es el tercer rubro en la ocupación de la mano de obra ya bajo el régimen. Y precisamente hablando de ocupación de mano de obra, ¿hay suspensión en ese aspecto? ¿Tienen datos ustedes de suspensión laboral? Bueno, en el mes de marzo, y en el mes de abril aproximadamente, de las 18.446 personas, aproximadamente solamente el 40% del total tiene un contrato suspendido, que hoy en día, realmente ahora que están reactivando, la mayoría de las empresas se están levantando todo, ¿verdad? Entonces 40% del total más o menos es la suspensión que se tuvo en ese periodo de contrato laboral bajo el régimen de maquila. Seguimos viendo los datos. Sí, así mismo. Bueno, ahí tenemos un pequeño histórico desde el inicio del régimen, que fue en el año 2001, en el año donde el decreto de la ley de maquila se ha reglamentado. Entonces, el histórico programa podemos ver que hasta este año 325 proyectos, 325 empresas han solicitado y han sido aprobados en su producción o en sus programas bajo régimen de maquila. Podemos ver otros números allí también, de que estos 325, en la siguiente filmina por favor, que estas 325 empresas han generado un total de más de 701 millones de dólares en inversión, ¿verdad? Que eso obviamente, las inversiones crean un efecto multiplicador en nuestra economía, en cualquier lugar. Entonces son datos muy importantes. Y estas inversiones en términos de generación de mano de obra o mano de obra vinculada es de más de 26.500 puestos de trabajo. O sea, podemos decir de que en términos directos, de manera directa, el régimen de maquila desde su inicio ha generado ya más de 26.500 puestos de trabajo de manera directa. ¿Okay? Entonces, ¿hay otros datos? Sí. Y esto un poquito la cantidad el histórico de los proyectos de maquila que tienen programas vigentes actualmente. Actualmente hay 216, estos representan más de 576 millones de dólares en inversión y 17.439 empleos de manera directa. Y se puede observar en el gráfico de la derecha, en la tabla de la derecha, de que están prácticamente instaladas en la totalidad de los departamentos del territorio nacional. Obviamente Alto Paraná y Central son los principales departamentos donde deciden instalarse las empresas maquiladoras, ¿verdad? Y tenemos también ahí una asociación con cercanía fronteriza, veíamos Alto Paraná y también Amambay, ¿verdad? Así mismo, Alto Paraná, Amambay, ¿verdad? En donde obviamente esto forma parte de la reconversión de las fronteras que está siendo llevado por parte del Estado, ¿verdad? Y representa algo muy importante también para el capital, sobre todo si es regional. Así mismo. Teníamos ahí una última placa. Eso básicamente, ¿verdad? Hay un resumen desde el 15 de agosto del 2018 hasta la fecha. Se han aprobado 53 nuevos proyectos de maquila, y estos en términos de inversión
que representan más de 76 millones de dólares y una mano de obra de más de 2.900 empleos de manera directa, ¿verdad? Entonces, un pequeño resumen de la cantidad de empresas y proyectos que se han aprobado desde el 15 de agosto del 2018 hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, estos datos que le estoy mostrando acá realmente reflejan del potencial de este régimen de maquila, ¿verdad? Sí. Como una herramienta factible para la atracción de inversiones, la generación de mano de obra y la generación de nuevas inversiones en el país, ¿verdad? En promedio, ¿cuánto tarda, una vez que esté todo aprobado, instalarse una empresa maquiladora en Paraguay? Bueno, en realidad la empresa maquiladora ya tiene que instalarse antes, ¿verdad? Primero se constituye en una empresa paraguaya y después solicita los beneficios de este régimen especial, Sí. ¿verdad? Entonces, antes de solicitar los beneficios de maquila, está instalado, ya tiene que tener todos sus estudios de impacto ambiental, sus permisos municipales, sus permisos departamentales para iniciar sus operaciones bajo el régimen, ¿verdad? Sin duda puede ayudar y mucho a potenciar la industria en el país. De hecho sí, porque las exportaciones manufactureras en el país, según los datos del Banco Central, han crecido muchísimo en los últimos 6, 7, 8 años, ¿verdad? Hasta el año pasado, las exportaciones manufactureras representaban casi el 50% del total de las exportaciones totales. Y dentro de eso, el régimen de maquila es el principal régimen que aporta en las exportaciones manufactureras del país, que ya representan casi el 60%, 55-60% de las exportaciones totales manufactureras del país, ¿verdad? Entonces, el régimen de maquila ha demostrado también tener una participación muy importante en el peso de las exportaciones manufactureras del país. Y sirve también como reflejo para que industrias propiamente dichas y tal vez no dentro del régimen de maquila se puedan instalar en el país para trabajar. Claro, sí, justamente eso, porque una empresa, una industria maquiladora grande algunas veces necesita de insumos, necesita de materia prima. Es allí donde la industria local de repente provee de insumo materia prima a las empresas maquiladoras grandes, ¿verdad? Entonces ahí se crea un efecto multiplicador, una cadena de valor, adquiriendo materia prima o adquiriendo algún tipo de producto de las empresas locales, sea o no sea maquilador, obviamente las empresas maquiladoras dando valor agregado a su producto con insumos o materia prima nacional, ¿verdad? Más allá de la situación y el momento que vivimos actualmente, ¿ya hay proyectos, hay interesados, hay carpetas que solicitan ya ingreso o adherirse al régimen de maquila de capital internacional? Sí, así mismo. En lo que va del año se han aprobado 14 nuevos proyectos del régimen de maquila. En carpeta tenemos aproximadamente 20 nuevos que están siendo analizados, están siendo estudiados. Estos proyectos son analizados y estudiados por un consejo, el Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación, en donde representantes de instituciones como el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio estudian, analizan y aprueban los proyectos que son presentados por las empresas maquiladoras, ¿verdad? Entonces, en algunos casos tenemos 20 más o menos ya que están siendo estudiados y analizados en carpeta, ¿verdad? Sí, y estos proyectos también tienen que ir acompañados de una política que va más allá de un solo ministerio, no solamente afectando a industria y comercio, también vemos transversalmente a trabajo, vemos a la Dirección de Aduanas, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque estas inversiones necesitan infraestructura. Así mismo, realmente el proceso maquilador crea un efecto multiplicador, no solamente a nuestra economía, ¿verdad? En cierto sector, sino que realmente a departamentos enteros en una localidad, ya que requieren infraestructura, requieren mano de obra, capacitación. Entonces, el régimen de maquila realmente ha demostrado ser una herramienta efectiva para la atracción de inversiones en los últimos años para el país. Y también es un régimen formalizador. Asimismo, porque vemos que las más de 18.446 personas están todas registradas en el IPS, trabajando de manera directa en las empresas maquiladoras, ¿verdad? Todas las empresas maquiladoras deben presentar cada cierto tiempo
obviamente su planilla de personal que debe coincidir o coincidir con su capacidad productiva misma, ¿verdad? De acuerdo a su mano de obra, intercambiando bienes de capital, en este caso con mano de obra. Entonces eso es muy positivo porque formaliza muchos empleos y de hecho ha demostrado que en los últimos 6 años eso se ha duplicado en la cantidad de generación de empleos de trabajo bajo régimen de maquila. A veces me dicen es difícil hacer futurología, pero desde su óptica y su visión, ¿qué podemos esperar para los próximos 6 meses, específicamente en lo que hace al régimen de maquila? Bueno, podemos ir viendo de que ciertos sectores van a ir recuperando su mercado paulatinamente, porque todas las empresas maquiladoras trabajan con un contrato internacional con sus propias matrices que están ubicadas en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos ir viendo de que en algunos casos, en ciertos sectores, sí van a ir llegando a su capacidad plena de producción, ¿verdad? Entonces, podemos auspiciar algunos números positivos, por lo menos para lo que resta de este año en algunos sectores específicamente. Gracias, Ernesto, por el tiempo y por los datos que compartió con nuestros televidentes. Por favor, a las órdenes y estamos a su disposición de siempre. Ernesto Paredes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación. Breve pausa y continuamos.